días, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Es una alegría para nosotros que estén del otro lado, entendiendo, comprendiendo. Para mí esa es una palabra muy clave, el hecho de comprender por qué se dan las cosas, por qué se trabaja de una manera y no de otra, o como uno pretende, o como las publicaciones que uno lee todos los días, o la radio que uno escucha. ¿Cómo es el trabajo del diputado o de la diputada? Hoy fue un día de sesión en minoría. Y hay muchas preguntas para hacer al respecto porque son temas que se van a tratar el sábado. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Por qué quisieron? Las dos sesiones fracasaron, es así la palabra. Ahora vamos a hablar del asunto a largo y tendido. Aquí mi compañero Fernando Fraquelli para saludarlo. Hola Fer, ¿cómo va? Hola Karin, bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí, sí, claro. ¿Qué pasó hoy, Fernando? Si tuvieras que explicar a alguien que no tiene ni idea. Fue una jornada política con poco de trámite legislativo, ¿no? Porque en definitiva Está muy bien. Es importante cuando se discuten los proyectos de ley, hay toda una técnica parlamentaria y una discusión parlamentaria respecto al proyecto central que se discute, al proyecto cuando se lo empieza a desglosar artículo por artículo. Es lo que no ocurrió hoy. ¿Por qué? Porque el diputado puede pedir, como ha ocurrido, una sesión especial. Se juntan 10 diputados, hacen una presentación al presidente de la Cámara, en este caso a Sergio Massa, y piden una sesión especial para determinado día, para determinada hora, para tratar determinado tema. Ahora, esos diputados o esos bloques van a tener que lograr el número necesario de legisladores, los 129 legisladores necesarios para iniciar cualquier debate en la Cámara Baja. No se consiguió, por eso decimos, fracasó la sesión, no hubo quórum y finalmente entonces, ¿qué es lo que se convirtió lo que iba a ser una sesión pedida por diferentes bloques de la oposición? Se terminó haciendo una sesión en minoría, que en definitiva son expresiones políticas respecto a un tema determinado. Son manifestaciones políticas, de hecho lo que escuchamos hoy, ustedes vieron a través de la pantalla de ETV, fueron manifestaciones políticas. ¿De qué manera el legislador, sobre todo el opositor, en las sesiones pedidas por ellos mismos hoy y que en un principio fueron negadas alrededor del martes antes del feriado? El movimiento del chat interno nuestro fue bien intenso, porque claro, ni me imagino el chat del oficialismo y de la oposición, porque el pedido de sesión entraba. Primero la semana pasada se decía que la sesión iba a ser este miércoles, el feriado del 24 de marzo, ni más ni menos. Y finalmente se sabe, y después de muchos años, se va a sesionar el sábado. Temas fundamentales como son principalmente ganancias, que venimos hablando desde hace mucho tiempo, esta decisión no de elevar el piso, sino de alguna manera quitar la responsabilidad del pago a aquellos que ganan hasta 150.000 y hay lógicamente luego una revisión que tendrá el Poder Ejecutivo con los que ganan entre 150 y 170. Ya hemos hablado mucho, vamos a recordar por supuesto algunos puntos importantes. Y la otra cuestión era biocombustibles. Sobre estos temas hubieron sesión en minoría y ¿qué hicimos nosotros? Buscar a esta minoría, en realidad buscar a parte de la oposición. Y aquí está la diputada Claudia Márquez, muy amablemente riocuartense. Hola Claudia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, has venido para participar de esta sesión en minoría, pero estuviste presente en la primera, porque fueron dos. En la primera, pero no en la segunda. En la primera de biocombustibles, no en la de ganancias. Estuvimos presentes en la sesión de biocombustibles, la pedimos. Esta sesión especial que fracasó era sumamente necesaria para expresar en torno a lo que ustedes hicieron en la introducción, las voces de las distintas actores involucrados en este sistema que hoy se remarcó fue exitoso, ¿no? Un sistema que fue exitoso desde el punto de vista social, económico y ambiental. Entonces nosotros vinimos, se pidió la sesión y vinimos a defender ese sistema que hoy por hoy no tiene un marco de previsibilidad porque la ley vence próximamente el 12 de mayo, estamos a fines de marzo. Y es necesario establecer las condiciones para que en el caso de Córdoba y su agroindustria y sus trabajadores y también la ciudadanía a través del cuidado del medio ambiente tenga
reglas claras en torno a ello. Ahora, el diputado Negri y otros referentes también del interbloque de la oposición hablaron del tiempo. Esto es una ley que tiene media sanción del Senado, donde fue muy rápido el tratamiento allí, que iba a venir aquí y que incluso se hizo mucha presión para que entrara en extraordinarias. El tema no entra finalmente, pero sí el oficialismo dijo, finalmente esto vamos a tratarlo eventualmente, pero los tiempos se dilataron y hoy la oposición, Negri específicamente, se preguntaba, ¿qué pasaron en estos 5 meses? ¿Qué pasó, diputada? Bueno, hoy se hicieron versiones con relación a este enigma. ¿Qué pasó en estos 5 meses? La verdad que la respuesta no es nuestra en ese sentido. Hoy se dijo eso, también el diputado Rodríguez, que es compañero del interbloque, aseveró que la existencia o la posibilidad de un DNU que estableciera la prórroga de la ley de biocombustibles, generando la posibilidad de una mayor discusión acerca de los institutos que establece la ley. Y en ese sentido, Córdoba ha manifestado que una reducción de la cuota de mezcla con los combustibles fósiles desalienta la inversión y en realidad perjudica este sistema que, como dije, resultó ampliamente beneficioso. Cortito como para entenderlo, porque en tantas de las cosas que se dijeron, por ejemplo, Tucumán, el 88%, cuando cargamos combustible, el 88% es nafta, el 12% es biocombustible. Y un 4% lo tiene Tucumán, por ejemplo. ¿Córdoba cuánto tiene aproximadamente en este porcentaje? ¿Cuántas plantas incluso hay en Córdoba de biocombustible? Sí, lo que vos estás diciendo, eso sería con la modificación de un proyecto que al día de hoy no ingresó. Hoy por hoy el corte está establecido para los biodiesel en el 10% y en el 12% para el bioetanol. Córdoba, de las 54 empresas de biocombustible, tiene 24 empresas. Muchas. Radicadas en Córdoba, sí, muchas. Con un monto de inversión que ronda los 550 millones de dólares desde el inicio, desde la sanción de la ley, y con una planta que ronda los 6.000 empleados también, que eso es lo que hoy nos está discutiendo, es decir, más allá de lo que surgió de los distintos discursos de los diputados, tiene que trascender esto, ¿no? Los trabajadores, las inversiones, la agroindustria, el desarrollo, la promoción regional, el empleo en origen, todos aspectos positivos que no estarían hoy centralizándose en esta suerte de disputa entre petroleros y el biocombustible. Que no están así tampoco, ¿no? Porque nadie está planteando que tiene que, digamos, una sobre la otra, prevalecer una sobre la otra, sino que nosotros creemos que es absolutamente factible en esta mirada de progreso y desarrollo que tanto necesita nuestro país, y que pueden coexistir. Lo que hay que sentarse es a discutir las condiciones. Claro. Y eso es lo que no está sucediendo. Claro, Claudia, porque si uno toma que desde el año 2006 se viene trabajando de esta manera y pueden convivir las provincias que son productoras de biocombustible con las provincias petroleras, digamos, podrían seguir de esta misma manera por lo menos un año más. Algunos estaban planteando hacer una prórroga por lo menos hasta fin de año, otros hablaban de 4 años. Y recién ahí ya discutir una nueva ley. Sí, el proyecto aprobado en Senado se prorrogó por el término de 4 años, la vigencia de la ley 26093. Eso es lo que se debió haber tratado como acuerdo parlamentario también con la primera sesión de este año, que es lo que no sucedió. Córdoba venía advirtiendo que estaba próximo el vencimiento de la ley. Y hay alternativas, pero volvemos en términos parlamentarios, no hay nuevo proyecto ingresado y la alternativa de una prórroga por un año también modifica aquel proyecto que está aprobado en Senados. Claro. En Senado. Y hay muy poco tiempo para todas estas definiciones. Me parece que lo que sucedió hoy, que finalmente, digamos, estamos en la misma situación que ayer. Es decir, la ley no avanzó, la ley sigue con el vencimiento el 12 de mayo, pero desde el punto de vista político, me parece, Claudia, que le dieron una señal al oficialismo. Es decir, hay un grupo importante de bloques y de diputados que les interesa el tema. Y dentro del oficialismo, hoy no bajaron al recinto, pero hay muchos diputados. Yo pienso que un diputado del Frente de Todos de Córdoba querrá bajar.
o de la provincia de Santa Fe querrá discutir también este tema. Había gente sentada de Mendoza, también se dijo hoy en el recinto, Sí. que si bien tienen intereses en Vaca Muerta, bueno, esto va más allá de los intereses individuales de cada sector esto va por encima de esa trama y va en beneficio de todos los argentinos, digo, para salir también de un estancamiento en el que estamos en este momento. ¿Qué pasa si no se trata esta ley? ¿Cuál sería la consecuencia inmediata? Es el peor de los escenarios si no se trata la ley, porque cae el régimen de promoción y es el peor de los escenarios. Pero las empresas no estarían dispuestas a continuar trabajando, se encarecería demasiado. ¿Cuál es el perjuicio inmediato? El perjuicio inmediato es que al no haber cuota, cae la obligación, por decir lo que establece el régimen de promoción, de que de la mezcla con el combustible fósil. Sí, claro. Esa es una. Sí. Más allá de los beneficios fiscales, que al respecto y con relación a los beneficios fiscales, digo, este esfuerzo que se está planteando que el Estado, en razón de este régimen, pierde de ingresos, en realidad es bastante inferior a los subsidios que otorga el mismo Estado Nacional para la extracción en Vaca Muerta, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y detrás de esto, porque parece también que es una cuestión, digo, que modificar el régimen en relación a los beneficios fiscales perjudica al Estado. Si se hace una comparación, ese esfuerzo fiscal en términos de promoción del biocombustible es menor a los subsidios otorgados a Vaca Muerta. Y, por ejemplo, en el caso de Córdoba y su aporte al erario nacional en términos de retenciones a los cereales, para este año se estima en la suma de aproximada 2.860 millones de dólares, sin obtener un solo peso en concepto de regalía. Es decir, todo eso se aporta desde Córdoba sin que vuelva un centavo en ese sentido, ¿no? Claro. El aporte de las provincias productoras, en este caso, al igual que Santa Fe, es sumamente importante y hay que manifestarlo. ¿Cómo les cae cuando la izquierda, de hecho hace unos momentos estuvo aquí en el piso Nicolás del Caño, el diputado menciona que todo esto es una cuestión puramente de intereses entre estos dos actores del sector petrolero, una puja capitalista para la izquierda, en donde se lleva el dinero las grandes empresas relacionadas con el agro? Y que después, bueno, hay toda una relación que yo no la termino de comprender, pero se habla de los agrotóxicos y demás, cuando se habla de biocombustibles también. ¿Cómo les cae a ustedes? Porque alguien puede estar viendo, escuchando y dice, bueno, sí, en definitiva tiene razón, si el 80% de estas empresas que están, ¿son cuántas? Eran 54 plantas, sí. El 80% son grandes en 10 empresas. provincias, sí. Exactamente. No, también esa información es errónea, pero de todos modos es incomprensible el planteo que hizo hoy la izquierda, porque se refirió al conflicto de intereses entre estos dos sectores, que podríamos decir que sí, que existe, que para eso está el Estado, para nivelar o equilibrar ese poder entre dos sectores, y él obvió en esta instancia a los trabajadores a los que él dice defender, porque si estamos hablando de desinversión, de plantas que cierran porque no tienen a dónde vender su producción, que es como básico en este caso, o ven disminuidas en ese sentido su venta, estamos hablando de trabajadores que quedan sin un empleo, sin previsibilidad, en un contexto ya de dificultad que no hace falta aclararlo, que trajo la pandemia, ¿no? A nuestros problemas de años se sumó la pandemia que vino a dificultar más la situación. Entonces, sí, yo estaba esperando que él hiciera alguna alusión, porque además no dieron quórum, pero inmediatamente fracasada la sesión pidieron la palabra. Entonces, muy bien no comprendí cuál era el sentido de su mensaje, obviando hablar de esos trabajadores, que son trabajadores de la patria también, ¿no? Por más que estén en el interior. Porque otra cuestión que está en esto comprometido es esto, el federalismo y el desarrollo de las economías regionales.
no hay que descuidar ese Lo- aspecto. claro, se afecta una actividad, se afectan Sí, claro. todas, ¿no? En definitiva, cuando se trata de ciudades del agro, donde viven del agro, Del agro y y pueblos que se mueven alrededor, toda su economía gira alrededor de eso. En pequeñas localidades rurales donde, bueno, se han establecido. Por eso digo, no es que las 54 son, porque también hay una clasificación y una discriminación de pymes, sin Bueno, de especificar hecho, el las oficialismo ahora pymes. quiere Sí. entrar de entrada con la salvar a las pymes Sí, dentro del sector. ¿Esto cómo les caería a ustedes? ¿Estarían apoyando esta iniciativa del oficialismo de tratar biocombustibles únicamente para salvaguardar a las empresas más chicas? Pero eso sería como castigar a los que también, digo, sin entrar en ese detalle, porque no conocemos ese proyecto, esa es la verdad. Pero sería también castigar como a los que han sido más eficientes o han hecho mayores inversiones. No obstante, no cabe hacer mucho más comentario porque desconocemos el proyecto. Claro. Perfecto. Esa es la realidad. Es el borrador que vienen hablando desde el Sí. oficialismo. Claudia, usted hace poco que es diputada, ¿no? Reemplazó al hoy intendente de la ciudad de Córdoba, Yaillora. A Martín, sí. A Martín Yaillora. Cuando llegaba al Congreso, ¿tenía en mente esta discusión? Como uno de los temas centrales a discutir en su gestión como diputada, en su periodo como diputada. Del biocombustible. Sí. Bueno, por supuesto que nosotros estamos atentos al desarrollo de la industria, de nuestra provincia, de las necesidades, de los intereses de los cordobeses, iba a decir que es así. Este era un tema, pero en aquel 19 de diciembre del 2019 teníamos tiempo todavía con relación a este tema. De hecho, nuestro bloque presentó un proyecto de ley, lo terminó presentando este año, que es el resultado del trabajo de 2 años de la Liga en materia bioenergética, porque creemos que sí, que hay que hacer consideraciones, modernización, mejorar la ley. Ese es un aspecto. Pero en aquel momento tenía otro problema. El problema era que había entrado en vigencia por un fallo antes de tiempo la ley de cupo, digamos, no la ley de cupo, sino el cupo de género, el reemplazo por género. Sin embargo, yo había participado con la ley anterior del 2017, donde el reemplazo era por el orden de prelación. Y lo que estaba en duda era si iba a reemplazar yo a Martín Yaillora o iba a ser otro varón. Esa fue en aquel momento mi preocupación, porque pese a que la ley era en protección del cupo femenino, del acceso de las mujeres en condiciones de igualdad y a la equidad de género, el reemplazo por género, estaban utilizándose para dejarme fuera de la banca. Así que en aquel momento estaba concentrada en esa otra discusión un poco más personal, pero que dada la composición de la lista, me correspondía el lugar, pero en principio iban a hacer sustitución por género. Recurriste a la justicia. Sí. recurriste a la Claro. justicia, claro. Ahora, esas discusiones para la justicia electoral, digamos, ¿es un tema ya saldado? A partir de las elecciones de este año ya no va a haber más de esas interpretaciones respecto a que cuándo fue candidata, cuándo tiene que asumir. Claro, porque la modificación de la ley fue a fines del 2017 y entró en vigencia para todas las elecciones posteriores. O sea que en esta instancia ya está zanjada esa discusión, salvo algún caso aislado que pueda surgir, pero ya a esta altura, reemplazos de las listas del 2017 puede darse, porque culmina el mandato en diciembre del 2021, pero ya estaría zanjado esa cuestión. Así que ese fue mi arribo a la Cámara. Complicado, pero ya está. Zanjado eso, todo se siguió en los carriles. ¿Cómo esperas que venga este año, diputada? Primero y principal, expectativas para el sábado. Bueno, el sábado vamos a estar presentes tratando este tema que también es en beneficio de la ciudadanía, la modificación en ganancia, de elevar el piso, eso vamos a estar, por supuesto, acompañando las iniciativas que redundan en beneficio conforme los mandatos que nosotros tenemos. Y en lo que resta del año lo veo complejo, con mucha discusión que esperemos se pueda dar de una manera razonable.
Complejo por el año electoral. Por el año electoral y por insisto, la pandemia nos exige redoblar los esfuerzos para concentrarnos no solamente en lo urgente, sino en lo necesario. Y lo necesario implica que nos pongamos de acuerdo en varios aspectos, en muchos asuntos, sin que eso implique imponer, que es lo que dijimos al principio. No se trata de una cuestión sobre la otra, sino que se trata de esta cuestión más la otra, de sumar y lo que sea mejor a la situación actual en la que está nuestro país y en beneficio, bueno, de una salida que también es necesaria en lo económico, en lo social. Desde el punto de vista político, ¿el gobernador les ha pedido algo en particular para la provincia de Córdoba en lo que tiene que ver desde el punto de vista legislativo y demás? Más allá de esta discusión que tiene que ver con el biocombustible, pero a lo mejor algo más que le interese a Córdoba. El gobernador siempre, bueno, y como legisladores de Córdoba estamos atentos al curso del desarrollo en Córdoba, o sea, en términos particulares no nos ha pedido expresamente, pero por supuesto que estamos atentos a lo que es el desarrollo en la provincia. Bueno, y esperan el sábado sí una larga sesión, porque son varios temas. Así parece, un día entero. Así parece que ese es otro tema para otra vez y para más adelante, porque es complejo estar más de 12 horas prestando atención con la lucidez que requiere, porque además cada uno de los parlamentos que se dicen, de las discusiones que se dan, merecen nuestra atención. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función y bueno, se hace más complejo cuando son tan largas. Sí, me parece que este año va a ser un año en el cual si se avanza en algunos acuerdos que me parece que ya podrían acercarse y bastante, en la posibilidad de, porque es una idea que tiene el presidente de la Cámara, Sergio Massa, de que haya sesiones más cortas, con horarios más normales, y que sirva para la ciudadanía seguirlas, para los periodistas prestarle atención y también para ustedes principalmente. Para escucharnos, fundamentalmente, ese ejercicio que se torna tan necesario. Antes, una cuestión histórica, ¿no? Me han contado aquí los periodistas especializados que tiene mucho que ver con tratar un tema, ponerle toda la atención y que después pudieran volver tranquilos a sus provincias, pero el hecho de estar varios días, 2 o 3 días con un mismo tema hace que todo se complique en la agenda del diputado de una provincia lejana, peor todavía. Y más aún ahora en pandemia, con las distintas cuestiones, pero bueno, verán cómo lo resuelven en plena situación delicada, ¿no? Sí, entiendo que sí, pero también es nuestra función, entonces yo veo que las alternativas que se buscan para estas sesiones tan largas no son lo más saludable, entonces cabe un replanteo. Lo último, siendo parte de Córdoba Federal, ¿cómo se ve la política con Juntos por el Cambio de un lado, Frente de Todos por el otro? ¿Cómo se asiste a ese escenario? Estoy hablando ya de distintas situaciones con lectura política que han sucedido esta semana, de los principales referentes, decisiones del gobierno, el retiro del Grupo Lima, o las expresiones de la vicepresidenta, o el libro del expresidente Macri, y después las reacciones en las redes. ¿Cómo ustedes lo ven? Por momentos se ve como vos lo planteaste, uno de cada lado, y nosotros concentrados en lo que es importante, en lo que es urgente y en lo que es necesario, que no siempre se identifican con alguno de estos dos polos, y por eso me pareció que la sesión de hoy, si bien no obtuvo el quórum, fue absolutamente necesario, porque esas voces tienen que estar en el Congreso, Bien, que es el foro de la democracia. bien, perfecto. Seguro. Gracias, diputada. Vamos a tener oportunidad de hablar de los propios proyectos más adelante. Va a ser un placer conocerlos un poco mejor, siempre es un gusto. Gracias, igualmente. Gracias, Buenas Claudia. tardes. Vamos a repasar un poquito lo que sucedía hoy con estas sesiones en minoría y en el momento en que la sesión fracasa o, bueno, no puede continuar por falta de quórum, y allí un diputado hablando y diciendo lo siguiente.
10 minutos más. Pedimos poco, así no lo molestan a usted en su despacho. Está muy bien, es una buena medida. 10 minutos de prórroga. Sí, diputado Soto, dígame. Yo estoy acá, como nos habíamos comprometido. Lamentablemente veo más protagonismo político en los medios que interés de solucionar este problema, señor presidente. Yo, habiendo cumplido más de media hora y que estoy sentado acá, voy a proceder a retirarme, señor presidente. 103 diputados de manera presencial y remota, y no habiéndose conformado el quórum reglamentario. Bueno, en el momento que empecé a hablar, Cristian, la pantalla marcaba 103, no me compliqué la vida, que es lo mismo. Con la presencia de 108, así le gusta más al diputado Ritondo. Diputados presentes de manera presencial y remota, declaro fracasada la sesión especial convocada para el día de la fecha. Uno puede entender dónde hay onda previa, extra, Cámara, sobre todo con el diputado Ritondo, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, la relación que los acompaña, pero sí, marcando los límites, en definitiva, no esperemos más, esto fracasa. Esto fue así, después siguió otra sesión, en la de ganancias, que ya vamos a estar hablando. Miren quién llegó, la reina. Ella es Laura Serra. Muchas gracias. Hola, Laurita, ¿cómo va? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Me alegro, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo leíste lo de hoy? Bueno, hoy estuve presente, no había muchos periodistas presentes, pero hoy hubo algunos de los periodistas parlamentarios que solemos estar en estos momentos así de sesión, así que pude ver todo el desenvolvimiento de la frustrada sesión desde uno de los palcos. ¿Cómo vi todo? A ver, para mí fue un fracaso rotundo de Juntos por el Cambio, sin ninguna duda. Porque si bien el oficialismo no dio el quórum, era sabido también que el oficialismo iba a hacer lo imposible para que la oposición no se saliera con la suya en esta jugada, en esta sesión especial. Era una pulseada, concretamente, entre el oficialismo y un sector de la oposición por el control de la agenda parlamentaria y puntualmente por esta ley sobre biocombustibles que efectivamente afecta a los intereses económicos de al menos una decena de provincias. Pero lo cierto es que el trasfondo de toda esta pelea es justamente quién tiene el control de la agenda parlamentaria. Y hoy quedó demostrado que Juntos por el Cambio tiene fuertes problemas internos, que muchas veces les cuesta amalgamar la disciplina para llevar a todos los legisladores hacia una misma dirección, ¿no es cierto? Sí es cierto, y hay que concederlo, de que este proyecto de ley tiene intereses cruzados muy fuertes, ¿no? Entonces tenemos por un lado provincias patagónicas versus provincias que producen el biocombustible. De hecho, estaban ausentes los de Juntos por el Cambio de esas provincias. Pero es que justamente ahí iba, ¿no? O sea, hay intereses cruzados. Dentro de los que hacen biocombustibles también tenemos intereses cruzados. Los que producen el biocombustible con el maíz y con la soja, y por el otro los que producen biocombustible con la caña de azúcar. Así, ahí tenemos dos subregiones en pugna, la zona del norte, la zona del centro. Entonces, detrás de todo esto hay una pelea política, pero también económica. Y acá lo que se quiso de alguna manera poner en evidencia, o por lo menos lo que la oposición o Juntos por el Cambio quería, era hacer una demostración de fuerza frente al oficialismo, llevar... Yo no sé si pretendían llegar al quórum, pero ellos realmente querían darle un susto al oficialismo. Ellos creían que podían llegar a aproximadamente 126, 127 diputados sentados en el recinto, lo cual iba a ser realmente un mensaje muy fuerte para el gobierno. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, miren que acá unidos nosotros podemos estar muy cerca de hacer y de manejar la agenda nosotros. Okay. Esto no se dio, lejos de eso, estuvieron muy lejos del quórum
y ya empezaron los pases de factura dentro de Juntos por el Cambio. Ahora, Laura, y te incluyo, Fer, ¿esto no se podía prever habiendo tantas líneas de comunicación directas? ¿Por qué quedan las sorpresas a último momento dentro del mismo bloque en una instancia que era, como vos decís, de prueba de fuerza? Lo hacemos. Bueno, contamos con la gente. Yo creo que efectivamente... ¿Por qué lo hacemos? A ver, vuelvo un poco al principio. Sí. A ver, ya desde ayer o antes de ayer, en el Juntos por el Cambio te decían que efectivamente ellos no iban a tener el quórum, pero que iban a estar muy cerca. Y ya con eso era un triunfo. Ok. Entonces Ya con hoy les eso- falló unos cuantos. Hoy fue el problema es que a último momento se le cayeron varios. Ya sea por el tema del COVID, Claro. hay varios legisladores que tienen COVID o estaban esperando el resultado. El tema de los patagónicos es un tema... Yo voy a poner acá Sí. un paréntesis. El tema de los patagónicos de Juntos por el Cambio, yo los vi en derredor, digamos, en las cercanías del recinto. Yo los vi entrar al Congreso, es decir, que no es que no vinieron a la Cámara de Diputados, ellos estaban. El tema es que ellos esgrimen que Juntos por el Cambio o la conducción de Juntos por el Cambio no incluyó en el temario un tema que para ellos es clave, que tiene que ver con la ley ovina. No me Sí. preguntes detalles, Sí, pero claro para que ellos sí. es fundamental. Una prórroga. Sí, bueno, Mena Una nos habló prórroga así. de ¿no? una ley, está- claro. Bueno, el caso de Mena es un ejemplo, Sí. ¿no? Sí, Mena sí, él siempre estuvo saca en el el tema. Congreso. Es más, Mena no estuvo en Hoy. el intento de sesionar hoy por biocombustibles, pero sí estuvo en el de ganancias. Lo mismo que la diputada recién, el cordobés. Claro. No, la Al cordobesa revés. estuvo. Al No, la revés. cordobesa estuvo en las dos. Córdoba está más que interesada por biocombustibles, Sí. así que los cuatro, ellas de Schiaretti, ellas estuvieron Sí. presentes. Los que no pensé que no estuvieron... había estado en la No segunda. estuvo después. No, en la segunda no. diputada de Córdoba no estuvo después No, en en la ganancias sesión no por estuvo, el tema de Claro, en la primera sí. ganancias, Claro, que claro. sí va a estar el sábado. Entonces hay un mar de fondo en Juntos por el Cambio que va a tener que resolver Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan López, pero sobre todo Ritondo y Negri, porque bueno, no pudieron disciplinar a la tropa. Claro. Y eso es un tema grave. Sí. Sobre todo cuando estamos en el arranque de un año electoral, donde de alguna manera vos tenés que mantener la unidad, Sí. o por lo menos exhibir, dar muestras de eso. Y hoy la verdad es que dieron muestras de no tener la tropa alineada y en fracasar en un tema que para ellos es muy importante. Ahora, también hay que decir otra cosa más. ¿Se termina la historia hoy? De ninguna manera. No, claro. De ninguna manera. Yo digo que ¿El sábado sale el tema? No. Yo creo que sí va a salir el tema, pero no se va a resolver nada Sí. tampoco. ¿Por qué? Porque no está el dictamen. Claro. Pero, a ver, recién es el primer capítulo de una saga que va a terminar recién en mayo. Hoy fue un primer intento frustrado de la oposición. Eso no quiere decir que no vayan a volver a la carga. Y atención con lo que vaya a pasar en el Senado. Porque acá se está diciendo de que Máximo Kirchner va a presentar un proyecto de ley. Yo no lo conozco, nadie lo conoce, no se presentó formalmente, han trascendido, nosotros hemos hablado aquí de ese borrador de proyecto de ley que beneficia a algunas provincias en detrimento de las provincias más fuertes como Córdoba y Santa Fe. Ahora, supongamos que eso sale de la Cámara de Diputados, pongamos esa hipótesis, Sí. que yo la veo muy difícil, pero supongamos, ¿qué va a hacer el Senado? El Senado aprobó la prórroga por 4 años por unanimidad. Claro. ¿El Senado va a dar marcha atrás? Yo te doy un solo dato, Karin. Ayer hubo una reunión por Zoom reservada entre algunos senadores y 2 diputados importantes y le anticiparon que el proyecto de Máximo Kirchner, así como está planteado, difícil que pase por el Senado. Así que, digo, esto es una puja de intereses muy fuerte, donde no solamente están en juego los intereses de las grandes compañías y las pymes que se dedican a los biocombustibles, están las petroleras de por medio que mueven fortunas, está YPF, Claro. y al mismo tiempo la carrera electoral. La carrera electoral. Definiendo todo. Diputado Carnaghi, qué gusto nos da saludarlo. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo está la provincia? ¿Cómo andan ustedes en Neuquén? Como primero y principal, háblenos de su zona. No sé si está en Capital o en otro lugar. No, estoy acá en mi casa en San Martín de los Andes. ¿Qué cosa? Venimos muy lindo. Venimos de una muy buena temporada
por los datos que está dando turismo, es el segundo centro turístico con mayor índice de ocupación este verano. O sea, primero está General Belgrano en Córdoba y sigue San Martín con un promedio del 75% de ocupación, y hay buenas señales para Semana Santa de que también hay mucha reserva, mucha ocupación. Así que eso trae mucho alivio a un sector que quizás el más castigado en la pandemia, que es todo el sector del turismo, la gastronomía, la hotelería. Así que estamos bueno, y preocupados, como estamos en todo el país, por lo que viene diciendo de la posible llegada de esta segunda ola y cómo va a repercutir en la actividad acá, sobre todo en el invierno, ¿no? Nosotros tenemos acá un invierno fuerte en turismo. Nuestro principal atractivo es el Cerro Chapelco. Claro, claro está. Ha habido un redescubrimiento muy interesante para muchos en lo que es nuestra Patagonia, sobre todo en la región cordillerana, en épocas de pandemia, los que se han podido ir y han disfrutado. Tengo gente amiga que me dice, está más hermoso que nunca, y claro. Así que nos alegramos por ese lado, diputado. La cuestión vacunación, como para cerrar toda la cuestión, sí. La cuestión vacunación se está funcionando bien en la medida que van llegando las vacunas. Bien. Se está vacunando con la Sputnik a mayores de 70 años y algunos de 60 años. Bien. O sea, digamos, los 60 años empezaría ahora con las nuevas llegadas, y la vacuna china a los menores de 60 años, fundamentalmente a todo el cuerpo docente, fundamentalmente eso, que la mayoría son obviamente mayores de 60 años, y la gente que trabaja en salud. Así que bueno, ahora estamos con las expectativas, están, digamos, de los últimos anuncios de la llegada de las vacunas, este avión que salió nuevamente a Rusia, la posibilidad de 3 millones de vacunas chinas, bueno, todos estos anuncios que van a hacer que, digamos, entiendo yo que la provincia tiene mayor capacidad operativa en la medida de que lleguen las vacunas. Así que estamos con esa expectativa, porque obviamente eso está vinculado también a la posibilidad de tener una temporada de invierno, ¿no? Lo meto así mis compañeros. Sí. Y te agrego, porque creo que tu comentario también, esto de que gente descubrió el sur, creo el comentario es pertinente, porque se tiene constancias de que ha habido gente por primera vez que ha venido a San Martín de los Andes y al sur. Muy bien. Cuando en realidad este es un destino que la gente repite todos los años. O sea, es un destino que una vez que el turista llega, después se genera una fuerte fidelidad al destino, con lo cual repiten, y en este caso la especulación es que son sectores de un público que, bueno, encontraba sus vacaciones en Uruguay, en Brasil, en destinos al exterior, que obviamente durante la pandemia esto se vio muy limitado. Así que bueno, ahora el desafío de los locales es fidelizar este público, porque es un público bueno de alto poder adquisitivo, ¿no? Para no monopolizar, nos alegramos mucho, esperemos pronto volver. Vamos a las preguntas de mis compañeros. Nos metemos en biocombustibles, creo yo, que es lo principal, siendo neuquino y de oficialista, Laura. Sí, ¿qué tal, diputado? Es un tema sí, le iba a más complejo que el turismo. Indudablemente, sí. Bueno, usted no formó parte de la sesión de hoy, indudablemente. El oficialismo no participó de la sesión especial del día de hoy, pero me interesa saber por qué hay sectores que no están de acuerdo con prorrogar la ley de biocombustibles. ¿Usted qué opina? Usted es un hombre del sur, un hombre de una provincia petrolera, y bueno, justamente quienes están impulsando esta prórroga le achacan la responsabilidad al lobby petrolero por el freno que está teniendo este régimen de promoción, o la continuidad de este régimen de promoción. ¿Por qué están en contra? En realidad, sí, de la reunión que se hizo informativa hace unos días, con presencia del secretario de Energía de la Nación, un neuquino. Sí, Omar Gutiérrez. Ahí participaron, Darío Martínez. Darío Martínez. Ahí participaron, además habían participado
representantes de distintos sectores de cámaras empresarias que hacen al sector de los biocombustibles. En esta reunión hubo coincidencia de que la ley ha sido beneficiosa para el sector, que bueno, la ley se sancionó en el 2006, ahí el diputado, bueno, un diputado, no recuerdo el nombre, hablaba de que en ese momento tampoco había tenido unanimidad, pero bueno, la ley se sancionó y hoy unánimemente desde los diputados y de los representantes de las distintas cámaras y sectores dicen que la ley ha sido buena. Pero también hay coincidencia que la ley necesita rediscutirse. En eso hubo coincidencia de todos. Es más, hay diputados de la oposición, de Juntos por el Cambio, que plantean, bueno, de última que haga un decreto el presidente Fernández y haga una prórroga solo por un año, y en ese año rediscutimos lo que hay que discutir la ley, porque bueno, el escenario, esto se planteaba en la reunión, el escenario de los biocombustibles, el escenario de la transición energética, el escenario de los hidrocarburos del 2006 a la fecha es otro escenario. Claro. Con lo cual lo que está en discusión, desde mi punto de vista, es que habría acuerdo de que hay que rediscutir la ley. Obviamente hay intereses, ese es un tema, lograr un consenso para armonizar todos los intereses, entiendo que es complejo, pero está el tema del plazo fatal de que vence en mayo. Con lo cual, si se logra a partir de la semana que viene con un proyecto de ley, hoy hay un borrador que todos tuvimos acceso, pero si hay un proyecto de ley donde se pueda discutir, se discute en las comisiones en energía fundamentalmente, y en presupuesto también se tendría que discutir, y si se llega con los plazos se podría sacar una nueva ley. Entiendo que ese sería el escenario. Entonces la discusión es, desde mi punto de vista, son estos plazos que obviamente, y yo los escuchaba mientras las opiniones de ustedes, los plazos son cortos, y además está esta cuestión de la media sanción en el Senado. O sea, tengo claro esto, pero bueno, el intento es ver si se puede consensuar una mejor ley que atienda a los sectores y que atienda a todos los intereses, porque cuestión que se planteó el otro día, que es un falso dilema discutir si son los hidrocarburos versus biocombustibles o una provincia contra otra. Claro. Es un tema complejo, y el tema, bueno, desde una visión federal, tratar de armonizar todos los intereses, y con la experiencia de la vigencia de lo que pasó estos 15 años con la aplicación de la ley. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Guillermo, ¿Qué tal, Fernando? Bien. Guillermo, a ver, ¿cómo es la discusión puertas hacia adentro del bloque del Frente de Todos? ¿Se reúnen los patagónicos, discuten por un lado, los diputados que responden o que pertenecen a provincias agrícolas discuten por el otro? ¿Lo define el presidente del bloque? ¿Cómo es la discusión? Si es que ya empezó a darse, ¿no? No se ha dado esta discusión. Obviamente el tema, más allá del Zoom, el tema de la pandemia inhibe estas reuniones que son las que enriquecen, y comentar, bueno, hablar con los diputados de la misma región y del mismo bloque, pero por lo menos yo no he participado en esas reuniones, así que no sé cómo se está discutiendo. Entiendo que a partir de tener un proyecto concreto, bueno, la discusión va a centrarse dentro de ese proyecto, ¿no? Y el tema esto, si se beneficia a uno, se beneficia a otro, como planteo que hace diputada de Neuquén, Chani Zapac, nosotros planteamos una mirada más federal, porque también dentro de los beneficios fiscales a la producción del gas, Neuquén produce el 50% del gas del país, pero bueno, desde el gobierno nacional se ha sacado el plan gas y se genera un subsidio casi de $2 por millón de BTU, cuando el precio internacional es de $2, se lo lleva casi a 4. O sea, ahí hay un subsidio, o sea, ahí hay un beneficio. Y también hay un beneficio para la producción de hidrocarburos y gas, que surge del impuesto al aporte solidario
y extraordinario a las grandes fortunas, que si ustedes recuerdan, el 25% de los 300 mil millones de pesos estimados que se van a recaudar va destinado también a gas y petróleo, con lo cual, siendo la provincia de Neuquén principal productora de gas y el 25% del petróleo del país, se ve beneficiada. Y en este caso, bueno, ahí la contradicción, ¿no? La diputada Zapata votó en contra de esto, que es un beneficio directo para la provincia. En síntesis, entiendo yo que lo que se está tratando, lo que expresaba el secretario de Energía en esta reunión informativa, es armonizar todos los intereses de las pequeñas. El borrador tiene un acento sobre las pymes, para beneficiar las pymes del sector de los biocombustibles. O sea, no se trata de cerrar la actividad, sino que, bueno, generar un nuevo marco normativo con el mayor consenso posible. La unanimidad es imposible, pero con el mayor consenso posible para que, bueno, seguir para adelante con esta producción y no perjudicar a nadie. Diputado, mencionó usted recién el aporte solidario a las grandes fortunas. Ya hay 2 fallos de la justicia que impiden el pago por parte de 2 contribuyentes que se les hizo lugar a su reclamo. ¿Cómo cree que va a seguir esto? Lo hablaron en el bloque, ya se preveían presentaciones judiciales en ese sentido, pero hoy por hoy ya se conoce el resultado y hay más todavía. Veremos qué es lo que dice la justicia en esos otros casos. Sí, se preveía, o sea, desde los grandes medios hegemónicos amenazaban con las presentaciones. De hecho, hubo 6 presentaciones. En primer lugar se le dio una cautelar y ahora surge la segunda. Bueno, a esto desde la FIP se le ha respondido. Tenemos que esperar, bueno, cuál es la respuesta de la justicia, porque, bueno, no trató la cuestión de fondo, es una cautelar. Está muy bien. ¿Y cómo vio el bloque? No sé si ha tenido oportunidad de hablarlo, de lo que sucede hoy con la oposición, con estas dos sesiones en minoría fracasadas. Creo que es parte de lo que hablábamos recién, o sea que hay, digamos, la complejidad del tema de los biocombustibles. Yo lo sacaría de la cuestión electoral. No creo que es una cuestión de fondo, es una cuestión de intereses legítimos de todos los sectores, intereses legítimos de las provincias, porque obviamente tiene que ver, en el caso de las petroleras, obviamente una mayor producción de gas o los precios del gas, del combustible, repercuten en las regalías y también en las provincias que producen el biodiesel, el bioetanol, repercuten en su realidad. O sea que es una discusión de intereses que hay que tratar de conciliarlo. Yo lo sacaría de la cuestión, no creo que sea una cuestión vincularlo con lo electoral, ¿no? ¿Y la de ganancias? Porque eso no tenía nada que ver con la energía. Y la de ganancias es una apuesta, fue nada, sabían que no iban a lograr. Si no lograron donde tenían los 126 o los 129 diputados para obligar a tratar los biocombustibles, sabían que lo de ganancia iba al fracaso. Entonces, en realidad, montaron una escena para decir, bueno, que no nos interesa discutir los biocombustibles, que nuestro bloque está en contra de las economías regionales y que tampoco queremos discutir lo de ganancias. No, fue una puesta en escena. Le quito valor, esto se va a discutir en la sesión el sábado. Tiene dictamen favorable, tanto el tema de ganancias como el tema de monotributo, o sea que esta ley va a ser una realidad, es una buena ley, da una respuesta importante a un sector importante de trabajadores y jubilados. Y bueno, es reafirmar porque que esta fue una promesa de campaña muy clara, no solo promesa de campaña, fue parte de los spots publicitarios del gobierno anterior y fue digamos, no solo no sacaron el impuesto a ganancias, sino que involucró casi al 30% de trabajadores y jubilados, y esta nueva ley lo va a llevar nuevamente a menos de un 10% quienes tengamos que tributar en ganancias. Así que, y lo mismo cuando hablaban de hoy dentro de las exposiciones hablaban que desde nuestro bloque éramos permeables a los lobbies
y realmente plantearnos que somos permeables a los lobbies. Quien tuvo de secretario de Energía a Aranguren y fue un gobierno de CEOs, realmente no, creo que no responde a la realidad de lo que pasó en el gobierno anterior. No, quería preguntarle a partir de algo que usted mencionó recién, el tema de que la cuestión de que los biocombustibles no se discutió en el bloque, teniendo en cuenta, digamos, lo importante que es, y sobre todo para muchas provincias, este tema. No es un tema menor y afecta justamente las economías provinciales de varias provincias. Y me llamó la atención de que un tema de esta naturaleza no tuviera una discusión dentro de la bancada. A mí me interesa saber justamente qué temas, o sea, cómo se tratan los temas dentro del bloque que conduce Máximo Kirchner. No. ¿Son frecuentes las reuniones de bancada entre ustedes para discutir los asuntos? Ahí te voy a ajustar. O sea, yo no he participado de esas discusiones. No quiere decir que no se haya discutido dentro del bloque, ¿sí? O que se haya discutido en algunos ámbitos del bloque. Esto para precisarlo. Y la última reunión de bloque con presencia de nuestro presidente Máximo Kirchner, creo que fue en función de la discusión del impuesto a la ganancia. Eso se discutió en el bloque. Bueno, esto lo que se discutió. También se discutió una última reunión con la ministra Gómez Alcorta. También tuvimos una reunión de bloque en la previa al 8 de marzo. Guillermo, ¿cómo usted ya anticipa, ¿no?, un poco lo que va a ser la sesión del sábado? ¿Cómo avisora esa discusión? Por lo que dice que fue algo que había propuesto también en su momento Juntos por el Cambio, Cambiemos, o el propio Mauricio Macri, de modificar el impuesto a las ganancias. ¿Esto anticipa una fuerte discusión política como para meternos ya en el terreno de un año electoral? En general, las discusiones que se dan en el recinto son reflejo de lo que se discute y lo que se plantea previamente en las discusiones en comisión. De hecho, hay un despacho en mayoría y un despacho en disidencia, así que en general la ley va a ser aprobada y bueno, en disidencia van a plantear, desde la oposición van a plantear algunos temas que tienen que ver para su tratamiento en particular. Una de las cuestiones más fuertes que cuestionan es el tema de la actualización por el RIPTE y no por el IPC. Con lo cual, la respuesta a eso es que, bueno, como se trata de, digamos, como se trata de un impuesto que grava sobre los salarios, la realidad es que si aumentan los salarios, aumenta también no imponible. O sea, que va por fuera de lo que sería el impuesto, el IPC, el impuesto al precio del consumidor. Pero bueno, este planteo lo tienen de un principio. Bueno, quizás sea uno de los planteos centrales, se discutirá, se planteará y se votará en general, que va a tener aprobación, y después se votará en particular estas disidencias. Diputado, pero la ley va a salir. Bien, muy bien. ¿Por dónde va a pasar su cabeza y corazón en proyectos propios este año? Yo tengo algunos proyectos que estoy en elaboración que tienen que ver un poco con mi zona, que quería ver un poco el tema de la ley de parques, y por ahora voy poniendo el título. He hablado acá con actores del Parque Nacional Lanín, la posibilidad de ver ese tema que tiene que ver. Bueno, hoy Parques Nacionales depende de medio ambiente, pero también en una época dependió de turismo, en otra época dependió de agricultura, en otra época dependió de defensa. O sea, de acuerdo a Parques Nacionales, un poco de acuerdo al momento político del país, Parque Nacional está en una u otra dependencia. O sea, durante los gobiernos militares dependía de defensa, ¿sí? Después, con una visión más desarrollista, estuvo en agricultura y ganadería, y después creo que acertadamente estuvo en turismo y ahora volvió a medio ambiente.
Y ahora, está bien, puede estar en medio ambiente o puede estar en turismo. y el proyecto Así que, bueno, ese tiene es que ver en esa cuestión de pertenencia. ¿Cómo? El proyecto va a ¿Perdón? tener que ver por esta Sí. cuestión de pertenencia y de dónde sale el presupuesto para la manutención y en definitiva, Seguro, porque es seguro. importante que estén, ¿no? Sí, seguro. Por ahora tengo el título ante tu consulta por dónde va a andar Está muy bien. mi acción y obviamente todo lo que tiene que ver con energía por la provincia de Neuquén. Sí. En definitiva son las dos principales actividades. Bien. Muy lejos el turismo digamos, en cuanto al Producto Bruto Interno de la provincia, de lo que genera el petróleo y el gas. Pero es la segunda actividad de ingreso en la provincia, bueno, obviamente tiene, digamos, por nuestros atractivos y por la calidad de nuestros servicios, que así surgen de las encuestas de satisfacción a nuestros visitantes. Bien. Bueno, vamos a seguir creciendo. Estoy hablando de Villa Langostura, estoy hablando de San Martín, Villa Traful, Pegüeña, Moquegua. Bueno, es toda una zona. Y bueno, la responsabilidad del Estado es dotar de infraestructura a todo esto, y esto, bueno, surge también del plan de obras públicas que hoy se va a ejecutar con el presupuesto nacional, Sí. que es muy ambicioso en todo el país, que tiene que ver con la recuperación del país, con una política de crecimiento, pero es posible porque hubo una buena, digamos, refinanciación de los pagos que teníamos que hacer, capital y amortización de intereses de acreedores externos. Bueno, estos 400.000 millones de pesos se puede estar volcado a obras públicas. Parte de esas obras públicas va a estar volcado en infraestructura en la región, que es importante para el turismo, ¿no? Bien que lo mencione. Después, bueno, después la parte privada hace su aporte, es creativa, hace su aporte, pero este es aporte obviamente responsabilidad de los estados, ¿no? Tanto nacional, Exacto. provincial como municipales. Gracias, Guillermo. Ha sido usted muy amable y cada vez que hablan de su provincia en esos términos tan hermosos, una provincia privilegiada, lógicamente Neuquén en muchos aspectos y la zona tan bella de Patagonia que los acompaña, por lo tanto, es una alegría poder saber que la van a cuidar y por muchos años y proteger para que Sí, vayamos claro. a visitarlos cada vez mejor y más seguido. Gracias, diputado, un placer. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hacemos la pausa, que hay mucho más para saber a las puertas de una nueva sesión, esta ordinaria, convocada por el oficialismo próximo sábado. Todas las alternativas, todo aquí en DTV. Ya volvemos. Información, Análisis, diálogo, consenso, innovación, Economía, ambiente, tecnología, federalismo, pluralidad, oficialismo. oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué dice? Es una promesa de campaña que por fin se concreta, ¿no? Fue promesa de campaña bajar el impuesto a la ganancia de varias campañas, pero en este caso me parece que estamos cerca de poder concretar. Yo creo que es un proyecto necesario, un proyecto que la sociedad además estaba reclamando y un proyecto que viene a enmendar una deuda que desde el Estado tenemos con la sociedad. Hay políticas con perspectiva de género en distintos ministerios del Poder Ejecutivo Nacional. En Provincia de Buenos Aires vamos en un mismo sentido
Y por supuesto lo que siempre queda como ahí más difícil de acceder o de poder poner en sintonía es el Poder Judicial. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Una jornada con mucha actividad. Cualquier habitante de la República Argentina que esté bien parido está en contra de que existe un impuesto a las ganancias dentro de los salarios, digamos. ¿Cómo es la situación en La Pampa hoy, por ejemplo? Si bien hay algunos desarrollos en Santa Rosa, hay turismo rural, pero la verdad que no es la actividad prioritaria de la provincia, con lo cual lo que sí pasó, que el sector hotelero, ¿no? El sector que sí dependía de ese turismo de tránsito, se vio muy afectado. DTV, primera edición, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada, o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bienvenidos a esto que es DTV, el resumen. Sergio Massa destacó que 93 de cada 100 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar ganancias. Quieren emitir dictamen esta semana para el proyecto de ganancias.
Hoy hacemos la presentación del programa Perspectiva de Género para Legislar, que como bien vos decías es un programa que impulsamos desde la Dirección de Extensión Legislativa de la Dirección General de Igualdad, y es un programa que lo que hacemos es promover capacitación y sensibilización en género y diversidad sexual. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Pasan cosas en este país, y todo el tiempo. Y si hablamos de política, bueno, no porque seamos diferentes a otros, porque lógicamente en la política doméstica de cada país uno no se entera. Por eso a mí me da risa cuando dicen, no, pero en otros países están preocupados por... ¿Vos por qué no ves la tele doméstica? Claro, le digo yo, que lógicamente se ocupan de los temas que a ellos les preocupan. A nosotros nos preocupan, como noticiero parlamentario, distintas cuestiones que se van a tratar el día sábado en una sesión especial pedida por el diputado Máximo Kirchner y otros a la presidencia de la Cámara, en el que se van a considerar distintos temas. El principal, ganancias. Tenemos una placa con los temas que se van a tratar el día sábado. Se prevé una sesión, como decíamos, maratónica, en una semana compleja de pedidos de sesión cruzada, donde hoy jueves hubo 2 sesiones en minoría pedidas por la oposición que terminaron en fracaso por no conjuntar el quórum necesario. Tema biocombustibles, tema ganancias, donde se presuponía también esta semana que se iba a sesionar en el día feriado, el día miércoles 24 de marzo, en Día de la Memoria. Finalmente no pudo ser, pero sí hay como un movimiento interesante de los bloques en donde la cuestión política, como bien hiciste la lectura al comienzo del programa, se ve y se palpa. Sí, claro, está esa discusión, esa pelea política, a lo mejor tiene que ver con que estamos entrando en un año electoral, que cada sector político quiere imponer, como bien decía Laura, el tema de la agenda en el Congreso de la Nación. Pero ¿no? ¿puede Entonces, poner la oposición? ¿Puede imponer agenda? No, bueno, puede medir y puede entrar a discutir los temas. Claro, depende ¿no? del número que tenga, lógicamente. Claro, pero hay que asegurarse el número, porque si no, termina pasando lo que pasó hoy. Sí. Que a pesar de lo que pasó hoy, me parece que igual va a generar cierto ruido también. Como va a generar ruido y ya está generando en Juntos por el Cambio puertas hacia adentro, el tema biocombustibles, que no va a estar en estos temas que vos estás planteando para la sesión del sábado, va a estar para más adelante, también va a generar cierto ruido y cierta discusión interna del bloque del Frente de Todos. Porque encima el tema no tenía dictamen, por lo tanto se necesitaban las 3/4 partes de la cantidad de presentes para votarla. O sea, era todo un... 2 tercios, perdón. Era una fuerza, una demostración de fuerza solo por eso, porque votar no se iba a votar. Vamos a ver los temas de los que estamos hablando que se van a debatir el sábado. Ahí lo vemos. Sesión de la Cámara de Diputados, ya está la orden, bueno, el pedido, visto la presentación efectuada por el diputado Máximo Kirchner y otras diputadas y diputados, por las que se solicita la realización de una sesión especial, así dice el texto, para el día 27 de marzo del 2021 a las 11 de la mañana, a considerar proyecto de ley de impuesto a las ganancias, ley 20.628, del 2019, en realidad es una modificación, no es la revisión de toda la ley, es la modificación del artículo 30 sobre deducciones especiales. Tampoco es que se eleva el piso. La diputada lo dijo hace un momentito, diputada de Córdoba Federal. En realidad, porque habitualmente sí se eleva el piso, no se eleva el piso. En realidad, de forma coloquial se dice esto, pero es algo muy especial para un sector determinado. Por eso el monotributista se queja, porque lógicamente esto no tiene que ver con algo que luego se va a ver en otros sectores de la cadena, sino solamente para los que ganan hasta 150. El otro tema, que también está relacionado lógicamente con una cuestión económica de un sector de la población, tiene que ver con los pequeños contribuyentes. El proyecto se llama de Ley de Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes. Claro, bueno, ahí están los temas. Estos dos temas, si uno lo toma por el título, ¿no? Proyecto de ley del impuesto a las ganancias, la modificación de la ley 20.628. A ver, con el título yo te diría que va a tener, obviamente, una casi unanimidad. Sí. Puede haber algunos votos en disidencia, en definitiva, pero yo te diría que casi la totalidad de la Cámara de Diputados está acompañando esto. Ahora, ¿qué tiene que ver con el dictamen?
a la hora de discutir artículo por artículo o en lo que tiene que ver con la discusión en particular, ahí sí hay algunas diferencias entre lo que plantea Juntos por el Cambio y lo que plantea el Frente de Todos. Uno de los temas tiene que ver que es necesario modificar el piso de ganancias y algunos planteos que han hecho también otros actores, ¿no? ¿Que se incluyan esos cambios, No, Fernando? No, está todo cerrado ya. Recordemos que la oposición no firma en disidencia, o sea, acompaña en mayoría en el dictamen, que es todo un gesto también, que es más o menos una antesala de lo que se va a ver en el recinto, ese tipo de firma, ¿no? El acompañamiento. Claro. Por eso decimos, este es un proyecto que tiene a nivel en general, yo te diría que casi la totalidad de la Cámara de Diputados. Muy bien. Después, cada uno tiene ciertos matices como para buscar alguna modificación en particular. ¿Y con los pequeños contribuyentes qué se va a hacer? Con los monotributistas. Sí. Hablemos en criollo. En Claro. criollo. No, la intención es actualizar las categorías, ¿no? Sí. Se calcula que va a haber una suba aproximada del 35%. Bien. Y de alguna manera asegurar la transición de aquellos monotributistas que quedaron fuera de las categorías para que no caigan abruptamente en el régimen general de contribuyentes y con eso paguen. Digamos, vos sabés bien que el régimen de monotributo te contrae mucho el pago claro, de los distintos impuestos. Bueno, para evitar el salto brusco al régimen general se establece todo un sistema, una transición con incentivos fiscales para que el contribuyente cuya facturación ya está excediendo su categoría. Entonces, bueno, es un tema bastante técnico, bastante complejo, pero que los monotributistas están esperando con muchas ansias. Sí, ¿esto va a ser retroactivo también como lo de ganancias? Ahí me mataste. Eso no lo sabemos sé. todavía. No lo sé, yo creo que no. Y en el caso de la oposición, ¿estarían en condiciones de sumar otras cuestiones nuevas que no hemos visto hasta ahora? Ellos plantearon algunas disidencias también, pero bueno, como en ganancias van a plantearlas en el debate en particular. Perfecto. Me estaba fijando Fer. un dato pensando en la sesión del sábado, que con estos dos temas, desde el Frente de Todos, en lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias, modificación de ganancias, están anotados 91 oradores. Y en el tema de monotributo, 70, cuando se discuta. Por eso decimos va a ser una sesión muy larga, por más que sea maratónica, la maratón va a durar 24 horas. ¿Por qué tanto, chicos? Bueno, en principio La cuestión, en un tema donde todos estamos de acuerdo, de aborto te lo entiendo, hay temas un poco más ríspidos, pero en Hay esto... una sola razón, es una cuestión electoral. Punto. Esta es una bandera del oficialismo que quiere agitar porque se va a repetir en el arranque. argumento, ¿no? Se va repitiendo, ¿no? O sea, ya tuvimos un anticipo. Hoy. De ganancias cuando se reunió la comisión para sacar dictamen. Sí. Todos los que hablaron durante la reunión de la comisión, el 95% fueron del oficialismo para decir exactamente lo mismo. Claro. Dos cosas. Uno, que esto va a mejorar muchísimo el ingreso del asalariado. Dos, Juntos por el Cambio, lejos de eso, en su momento castigó al asalariado cobrándole más impuestos a las ganancias contrario a lo prometido en campaña. Esos dos mismos argumentos van a estar calcados en la sesión y lo van a repetir hasta el hartazgo más de 90 diputados del oficialismo. No vamos a escuchar nada absolutamente nuevo, no va a haber modificaciones, no va a haber nada. Esto va a ser una puesta en escena electoral del oficialismo. Hay otros dos temas que también se van a tratar el sábado. Son menores en cuanto al nivel de interés nacional, pero no son menores para los sectores a los cuales va dirigido, en definitiva. Y ahí los vamos a ver. No tiene que ver con el deporte. Dice así. Proyecto de ley por el cual se modifican distintas disposiciones de la Ley 26912 y sus modificaciones sobre el régimen jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte. ¿Por qué sale esta ley ahora? A ver, esta ley fue pedida por el propio Ejecutivo ya en épocas de sesiones extraordinarias. Formaba parte del temario de sesiones extraordinarias y tiene la necesidad de aprobarse rápidamente en el Congreso porque las normas internacionales están con fechas, yo te diría que casi
llegando al punto límite para que la Argentina esté también en el estándar internacional respecto a este tema de dopaje y que los deportistas argentinos en esas competencias internacionales, como puede ser una Olimpiada, pensando en la Olimpiada de Tokio, o en otros juegos deportivos, no estén al margen de la participación, porque Argentina no está, digamos, en regla en lo que tiene que ver con el control de dopaje desde el punto de vista deportivo. Creo que la fecha es el 12 de abril, que Argentina tendría que tener estar en condiciones y en regla con lo que ocurre, digamos, de manera internacional. Es por eso la necesidad que tenía el Ejecutivo ya de tratarlo en sesiones extraordinarias, que no avanzó por diferentes temas. Recordemos que cuando fueron los debates en extraordinarias estaba cuántas veces hemos hecho discusiones aquí en notas y hablando sobre el tema de biocombustibles. Si entraba o no entraba en el temario de extraordinarias. Bueno, muy bien. Estaba ese tema del dopaje. Y ahora es el momento que avanzó en la comisión, que me parece que la semana pasada recién firmaron el dictamen. Sí, exactamente. ¿Es media sanción? Sí, a ver. Es media sanción y pasaría al Senado de la Nación. Ah, muy bien. Bien, y sale rápido, esperemos. Estos chicos, cómo me gustan. Bueno, vamos a ver el último tema que queda. Claro, ley para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina. ¿Qué incluye, qué implica la implementación de la educación ambiental? ¿Viene a ser algo transversal como la de educación sexual, integral? O bueno, eso no en definitiva porque terminan en cuestión para las escuelas solamente, ¿no? En recintos. Pero la educación ambiental, ¿cómo se piensa aplicar? A ver, se piensa, digamos, plantear la necesidad que principalmente los organismos públicos, que haya una concientización respecto al tema ambiental. Principalmente por eso la importancia que le da el Ejecutivo a la discusión que se da en el Congreso y la importancia que le da el propio titular de la Cámara, que invitó al ministro de Medio Ambiente a que esté presente el sábado aquí en el Congreso Nacional. Y van a salir seguramente en las exposiciones algunas cuestiones relacionadas con los incendios, con la ley de fuegos, que ha salido también hace poquito desde el recinto, y otros temas que implican, ¿no? Más las deudas pendientes de bosques y otras cuestiones más, ¿no? La cuestión ambiental ya pasa a ser algo fundamental, ya no es algo más o la agenda verde, no, ya es una necesidad y unas nuevas generaciones lo exigen absolutamente en sus representantes, por lo tanto viene a ser algo importante. De hecho, en épocas de pandemia se han legislado sobre esta cuestión, han salido varios proyectos. Sí, y además yo creo que lo que le van a plantear que por un lado el Ejecutivo envía este proyecto y quiere la concientización respecto a este tema del medio ambiente, pero que por el otro lado no se termina de cerrar la discusión, más allá de que tuvo mucha discusión en la Comisión de Medio Ambiente, el tema de la ley de humedales. Claro, ¿no? Me parece que ahí también hay un tema que todavía no se cierra y hay que saber el porqué, ¿no? Uno Igualmente, puede pensar que el porqué y los problemas del porqué están afuera del Congreso, ¿no? Claro. Igualmente hay que rescatar que la sesión no se va a agotar en estos temas, ¿no? No. De ninguna manera. Vos, Karin, que ya sos una experta parlamentaria, ya sabés que tienen todo un prolegómeno las sesiones en la Cámara de Diputados, que tienen todo un preámbulo, por decirlo así, con infinidad de cuestiones de privilegio, pedidos de apartamiento de reglamento, y como se va a tratar de la primera sesión ordinaria del año, y vienen acumulando los legisladores muchos temas que no se han tratado en porque extraordinarias tenía un temario largo y grande y muchas cosas quedaron fuera. Exactamente, pero bueno, justamente han pasado cosas en este país. Sí, claro. Arranca también el calendario electoral, hay muchas urgencias por tratar de hablar y decir. ¿Van a volver las vacunas en escena, creen ustedes? Absolutamente, a eso iba, ¿no? La oposición va a utilizar el escenario que le da el recinto a la Cámara de Diputados para plantear y tratar de poner contra las cuerdas al oficialismo en temas que lo incomodan ciertamente. Por ejemplo, la cuestión de la campaña de vacunación,
que, bueno, ya lo hemos mencionado aquí, tiene bastantes dificultades y, bueno, la oposición va a insistir con la presencia de Carla Bisotti a las comisiones correspondientes. Vamos a ver si el oficialismo acepta o no. Lo que quiere la oposición es plantear el tema, acorralar al oficialismo y dejar en evidencia, si el oficialismo rechaza el pedido, de que efectivamente no quiere dar explicaciones sobre la campaña de vacunación. Vamos a ver, quizás desde el oficialismo nos da una sorpresa y de repente decide convocar a Bisotti, pero es uno de los temas que va a plantear la oposición. El tema de Formosa claro. también va a ser uno de los claro. temas que se va a colar en el recinto previo al debate de ganancias. Porque, bueno, hubo muchos diputados, un grupo de diputados que ha viajado presencialmente a Mendoza para plantear y para advertir sobre las violaciones de derechos humanos que se están llevando adelante en la provincia de Gildo Infran. Así que el tema Formosa seguramente va a estar entre los pedidos de la oposición. Así que vamos a tener una sesión mucho más larga, además de los temas que formalmente van a estar incluidos en el temario. Y colorida porque van a haber distintos invitados, a diferencia de la última sesión, de la última en extraordinarias, donde estuvo bastante acotado. Mira, se espera una sesión maratónica, ahí te lo estamos contando. Van a estar presentes los ministros Guzmán y Camandier, también figuras importantísimas y funcionarios de primer nivel, como Marco Del Pont y Federovisky, que confirmaron ya su presencia, Marco Del Pont de AFIP y Federovisky de Ambiente. Delegaciones de CGT, CTA, Corriente Federal, que pidieron acompañar porque, claro, la cuestión ganancias era una bandera enorme para distintos sectores sindicales que, como vimos y a través de la pantalla de TV lo hemos visto, se hicieron presentes aquí en el recinto, ni más ni menos, para explicarle al presidente de la Cámara de Diputados las distintas necesidades que tenían, ¿verdad? Por eso es importante que el sector sindical, bueno, esté presente para ellos mismos y, lógicamente, el oficialismo con semejante apoyo, ¿no? Esas son las fotos que les decimos los periodistas, la foto que queda. Y en ganancias, el Frente de Todos, como decían ahí mis compañeros, tienen 91 oradores previstos, más discursos, siéntese tranquilo, diputado, no hay problema, más distintos discursos de miembros informantes y las cuestiones de privilegio de las que hablábamos. Bueno, muy bien. Ha llegado el diputado con el piloto puesto. Ahora paró de llover, ¿no, diputado? No, se volvió a largar. Buenas tardes. Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué dice, y a la diputado? audiencia. Y a la Muy audiencia. buenas tardes. Qué lindo piloto, me gustó. En bueno. Salta se usa ese Es la piloto. percha. Ya lo creo, ya lo creo. No, digo, el manera de llegar a Buenos Aires con lluvia se lo pone en Salta, me está lloviendo mucho. Nosotros por lo general no tenemos tanta distancia. Usamos un poco el piloto, pero acá, por supuesto, se utiliza mucho más. Ya lo creo. Bueno, el diputado ha llegado a Buenos Aires en un día de decisión de minorías, ha estado presente incluso en el recinto. Cuéntenos, ¿cómo la vivió? ¿Se cansó que no hubiera quórum? ¿Se fue? No, en un momento dado, digo, yo me voy. No, a ver, tuve media hora y me quedé... Pero la primera, estamos hablando de biocombustible. Biocombustible. Sí. Tienes razón. Me quedé hasta la media hora y después me quedé 15 minutos más, que pidió Negri, pidió prórroga de 10 minutos, el presidente Sergio Massa dio 15 minutos más. Cuando se cumplió la media hora, ¿qué es lo que pasó? A ver, es un tema muy importante y yo le había dicho a usted la vez pasada de que esto es una política de Estado. No pasa por el poroteo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuándo no tengo? Si una ley que se aprobó, Laura, vos lo sabés, estuviste, yo fui legislador en el 2006, cuando se aprobó esta ley, hemos sido pioneros para muchos países, una muy buena ley porque generó progreso en el interior, generó trabajo, generó inversiones. Recordame lo importante de la ley, para la gente que se engancha recién. La ley es muy importante porque habla sobre el biocombustible, que significa la mezcla del combustible fósil, no renovable, con el combustible renovable. Sí. A base de el etanol, que es de la caña de azúcar, del maíz y de la soja. Sí. El alcohol no se mezcla con el diésel, el biodiesel. Eso es importante destacarlo.
Una de las principales empresas que tenemos en el país y que es la mayor productora de etanol es Tabacal. El ingenio Tabacal, que es del norte, es un ingenio azucarero. Nosotros tenemos mucho ingenio azucarero entre Salta, Jujuy y Tucumán. Sí. Para nosotros es importante porque todos sabemos que la producción de azúcar viene bajando para el consumo humano. Vamos a ser precisos y claros. Del 100% que produce Tabacal, por ejemplo, el 35% y con un antecedente, digamos, que viene bajando para el consumo humano. Y el resto es para el etanol. Hoy la ley habla en la parte de etanol una mezcla del 12%. Sí. ¿Sí? Si no me equivoco. Sí. Sí, sí. 12 para bioetanol. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La prórroga ya viene del Senado, que fue aprobada, corregime, en octubre. Sí. Por unanimidad. ¿Sí? Yo creo que ahí... Que no es poco ese dato. Cuando dicen unanimidad, estamos todos de acuerdo. Es importante, porque también esta ley salió en su momento por unanimidad. El problema es que yo creo que ahí no evaluaron desde el gobierno de autorizar la aprobación de la prórroga, porque hubiera sido bueno que ya antes de aprobarla en el Senado comencemos a discutir esta nueva ley que propone y que quiere el Ejecutivo Nacional. Sí. A ver, voy a ser claro para el oyente, para el televidente, para la audiencia. Voy a ser vulgar también, permítame. Cuando algo viene mal parido, sí. Cuando las cosas no se hacen bien, cuesta, hay muchos entredichos, lamentablemente, porque esto tendríamos que dar la tranquilidad y la garantía jurídica para inversores, porque acá hay inversores extranjeros. Al ser un país pionero en esto del biocombustible, en el caso, por ejemplo, de Tabacal, que es una multinacional, tenemos que dar ese marco. ¿Por qué? Porque este sector hoy tiene más de 300.000 empleados. Hay 54 plantas en el país, que puede haber muchos más. Me cambian los números todo el tiempo, me mareo con los cantidad de trabajadores. 300.000 fuentes de trabajo y 54 plantas de biocombustibles en todo el país. Sí. Esa es la y que realidad. están todos, digamos, con la expectativa de decir qué va a pasar a partir del 12 de mayo. Es que si vos eso lo multiplicas por 5, ¿cuántas familias? Bueno, sí, ni hablar. Ahora, yo te pregunto una cosa, Andrés. Digo, si estamos de acuerdo en que es una industria clave para provincias del norte del país y del centro del país. No, y para el país, totalmente de acuerdo, pero digamos, apunta a la economía regional de esta media docena o decena de provincias. ¿Por qué no se prorroga si estamos todos de acuerdo en que es una energía limpia, de que favorece el empleo, de que potencia las economías regionales? ¿Por qué no se la prorrogó? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo creo que ahí vos estás tocando un tema muy clave, que puede haber intereses en el sector petrolero. Ahí está, a eso te quería llevar. No sé, te entendí la pregunta, Laura. Puede haber intereses, pero a ver, más allá de los intereses, que cada sector pueda hacer su lobby, que es válido. Sí. Eso existe en Europa, existe en Estados Unidos, acá tal vez lo vemos un poco raro. Pero a ver, puede ser válido, pero lo que ya vienen invirtiendo, lo que ya están, con esta incertidumbre no es bueno. Sí, es lo que yo te diría, que hay que darle el marco jurídico, la seriedad suficiente para los inversores. Si necesitamos exportar, necesitamos traer divisas de afuera, nosotros tenemos que ser claros y tenemos que dar ese marco jurídico. Ahora, bueno, Andrés, pensando en el 12 de mayo, a veces uno habla con el oficialismo y dice, no, falta tiempo, recién el 12 de mayo vence. Pero ya estaríamos en condiciones, ya tendría el país que estar en condiciones de saber qué norma legal va a seguir Totalmente de acuerdo corriendo. con lo que decís. Y te voy a decir por qué. La ley va a entrar, estuve hablando con el presidente de la comisión, que venimos trabajando juntos. Yo ya le acabo de presentar varios temas, varios articulados. Omar Félix, sí, el con Omar, mendocino. Sí. Y también con Marcos Clery. Con Marcos Clery. Que es de Hacienda y Presupuesto, porque esto también tiene que pasar por Hacienda y Presupuesto, no solamente por energía. Sí, está claro. Lo sabe. Sí, claro. Sí, pero Clery está con ese tema. Exactamente. Estuvimos hablando, hemos llevado varias inquietudes. El mayor problema que tenemos es en el corte. En el corte.
¿Por qué? Porque vos tenés ya empresas que vienen invirtiendo, por ejemplo, Tabacal, no te terminé de decirle, Tabacal, por ejemplo, Karen, produce 110, 120 millones de litros al año de alcohol. Y tiene un proyecto para ampliar. O sea, si vos le bajas el corte... Claro, ¿qué hace con todos esos millones de litros que produce? ¿Me explico? ¿A dónde van esos cosas? ¿A dónde van? Van a quedar gente afuera, sin trabajo. ¿No les es redituable también? Ahora, Andrés, yo te pregunto lo siguiente, antes que sigas. ¿Podría haber como una fórmula intermedia? Es decir, está bien, no prorroguemos por 4 años, prorroguemos por 1. Y en el ínterin nos sentamos a discutir con tranquilidad este proyecto de ley. Laurita, vos conocés. Si vos aprobás por 1, tiene que volver al Senado para el tratamiento. Así porque es, el pero Senado lo aprobó por 3. Sí. Entonces sí tiene que volver al Senado. O Sí, sea, no sí. queda otra que hacerlo por 3. A menos que diputados presenten un proyecto de ley distinto. Hay proyectos de ley. Ahora el Ejecutivo, yo le estaba diciendo que se está trabajando. Yo creo que el lunes van a anunciar la ley. Ah, el lunes. El lunes, Bien. este lunes, mire, le estoy Bien. haciendo primicia. ¿Viste? Bien, muchas gracias, Andrés. Lo vamos a invitar ¿Eh? más seguido. ¿Eh? No, estamos trabajando y bueno, muy estamos bien. abocados al tema. El lunes van a presentar y yo creo que el martes van a convocar a la reunión de Comisión de Energía. Sí. Y vamos a comenzar ya el proceso, digamos. ¿Qué cambios traería este proyecto nuevo? Bueno, con nosotros, relación a lo que ver, yo estaba? te doy uno, el tema del corte, por ejemplo. Ok. El corte es fundamental, Karin. ¿Por qué es fundamental? Por lo que te acabo de decir, Sí, por sí, las sí, inversiones se entiende, que hay. claro, lo que está y aparte, previsto a de ver, antes. con el corte nosotros también hay algo que nadie lo dijo. Nosotros tenemos convenio con Francia, en París se firmó con el tema del medio ambiente. Claro. Entonces vos no podés Ir para atrás. ser retroactivo, Claro, o sea, bajar el corte cuando en realidad tenés que subirlo. Y ahí las petroleras explico están con el Pero el proyecto grito en el que cielo. trascendió lo baja. Bueno, pero eso por estamos en eso. discusión. Y El vos te tenés borrador, fe, y vos te tenés fe. A ver, yo nunca voy a claudicar. En mi vida he sido así, de lucharla hasta el final. ¿Por qué? Porque considero de que hay que hablar y hacer entender. Porque no siempre uno A es los dueño de la propios, verdad. a los propios que se le Pero, entender. a ver, Cari, yo creo que tengo la seguridad que esta ley es política de Estado y cuando es política de Estado Sí, sí, tiene que política salir por energética. consenso. No trata de si yo le gané a este o a aquel me ganó. Sí. A mí, por eso yo hoy día en la sesión dije, estaba con bronca, porque me llaman a una sesión. ¿Y cuántos de Cambiemos no fueron? Pues los de los patagónicos no fueron. Entre Porque, otros. o sea Entre que otros. las de las provincias petroleras no fue. Entonces, ¿pero a qué estamos jugando? O sea, tenemos muchos legisladores que van a los medios, nos interesa más el protagonismo político que buscar una solución para el país, porque la Ahora, solución el jefe es de para tu todos. interbloque, que es compañero tuyo en el PJ, no fue. Creo Balibuca, me que refiero. no había pedido autorización y entonces había terminado de hisopar, llegó hoy día de Bolívar. Bueno, pero por Estaba- VPN no se podría haber conectado. Tenía que haber pedido autorización. Ah, yo, por es todo ejemplo, un para tema. el ¿Ves? No, sábado, yo pensé que- para el sábado que tengo ganas ¿De qué? me tengo que quedar, pero Tiene bueno. que rajar, quisiera estar en Quisiera Salta. estar en mi provincia, si no me van a correr de la casa. No. No sé, tengo que pedir autorización si me autorizan por el Zoom, porque a ver, el protocolo que tenemos es para mayores de 60 años Claro, o personas de claro. alto riesgo, Claro, que claro. entonces ahí se autoriza. Casos contrarios, Que no. si no quedan ausentes. Y Si bueno, no vienen, si no se quedan lo ausentes. autoriza. O sea, pero no hubo ahí una mala intención de No, Bali. no creo. ¿Sabés lo que creo, Laura? Yo creo que acá no se ve, estamos trabajando contra el reloj y eso no sirve. Vos tenés No, que- estoy por eso En eso- jugaba con esta cuestión de que se pudiese prorrogar No, por porque un yo te comento, tiempito. estuve con Bali recién y estuvimos viendo todos los puntos y él está proponiendo, igual que yo, diferentes puntos para el cambio de la nueva ley. Claro. ¿Y Andrés, ves buena predisposición en el oficialismo? Yo para... lo veo, hasta el momento están escuchando todo y están recibiendo todo. Ustedes tienen que tener un antecedente. Esta ley venía desde el gobierno antes por Culfa. Claro. Vos lo habías anunciado, Por Laura. Matías No Culfas. sé, exactamente. No sé si te acuerdas. Entonces venía de ese Ministerio de la Sí, Producción. la producción, claro. Sí. Y hoy cambió un poco el rumbo. Ah, bueno. Hay algunas cosas que a mí me parecían que estaban bien de esa ley y bueno,
Y hay otras que, bueno, esto del corte a mí no me gusta por lo que yo acabo de decir. No podemos retroceder, nosotros tenemos que avanzar. Y eso, ay, perdón, Karin, No, pero por es favor. que me quedé pendiente. Adelante. Y si, por ejemplo, dicen, bueno, ok, vamos a beneficiar a las pymes y a las que producen alcohol y, bueno, a las grandes aceiteras, que ese es otro discurso, ¿no? Que están concentradas en la pampa húmeda, en el centro, bueno, van a tener un corte muy inferior. Digamos, da como que está muy... sí, para muy uno sí, dirigido. para otro no. Claro. Pero a ver, yo, ¿sabés qué haría ahí? Facultaría a la autoridad de aplicación a que, de acuerdo a la producción, ellos puedan autorizar a levantar el cupo o no. Claro. O sea, tenemos la herramienta. A ver, si vos querés sacar una buena ley, que yo apuesto a eso, a sacar una buena ley, yo creo que tenemos las herramientas. Acordate que también la nueva ley está hablando el borrador. Hablo borrador. Porque, Sí, estamos la van todos a hablando en presentar. borrador, sí. No, es que tengo que ser preciso, digamos, y conciso de que todavía no está la ley. Dije que iba a estar el lunes. A ver, ¿qué dice el borrador? Que no se van a permitir nuevas plantas, sino a las que ya están hasta fines del 2020. No sé si lo leíste. No, eso no lo sabía, ¿no? Bueno, eso dice también. ¿Y eso es bueno o no? Depende. Ajá. Depende. Yo ahí también le facultaría a la autoridad de aplicación. ¿Quién es la que- autoridad de aplicación? El Poder Ejecutivo sería, o la Secretaría de Energía. Puede ser el Ministerio de Energía, puede ser el Ministerio de la Producción, o ambos. Ok. Todavía no está definido. Sí, ahí habla de la ley, habla, el borrador habla de un consejo formado por los diferentes ministerios que te acabo de comentar. Sí, las cuestiones ahí no caer las discrecionalidades Bueno, eso, bueno, y de las hay- arbitrariedades del Poder Ejecutivo. A ver, hoy no nos podemos dar lujo en el país, Laura. Chicos, no nos podemos. Hoy necesitamos divisas, necesitamos que el país funcione, nos necesitamos todo. Por eso yo dije, hoy estaba enojado, porque no pasa por el poroteo. Pasa por aprobar una política de Estado y que es Está claro beneficiosa lo que para es todos. eso. Esta ley, más allá que viene del gobierno kirchnerista, que la hizo Néstor Kirchner, hay que reconocer si es buena ley. Sí. Entonces, reconozcamos que buena ley tiene que ser de todos los argentinos. Acá esto tiene que salir por consenso. Sí. No es porque si yo soy de tal partido, vos sos del otro partido, si el River Boca se tiene que terminar. Ahora, Andrés, eso. yo te pregunto lo siguiente. En esta negociación que está habiendo ahora con el Poder Ejecutivo y la nueva ley que La se nueva presentaría, ¿están interviniendo los senadores? Porque esto es clave. Sí, hay eso discusiones es con los fundamental. senadores y algunos que están de acuerdo y otros que no. Sí. Y hay otros que están y otros que no. Y otros que no. ¿Y quiénes no están? No. Apa. Voy a ser cauto en esto. Andrés. Hay cosas que se puede, cosas que bueno, hay que esperar hasta la semana que viene, la vamos a tener. Quiero, por último, yo sé que el tiempo de ustedes es oro, quiero decirle que no se dieron cuenta, tal vez sí, muchos de ustedes, o tal vez legisladores, si esta ley hoy hubiera habido quórum, Sí. necesitaba los 2/3 Sí, para, dijimos, claro. porque necesita poner en comisión la Cámara, Claro. porque no Así tenía es, claro, dictamen. claro. Y estaba, aparece el frente de todo, yo no sé cómo ibas a lograr. Y después, ¿sabés qué hubiera pasado? No se trata por un año. Claro, tenés razón. Está muy Dipu, bien. ¿sabe a quién tengo ahí que lo está escuchando? De No. hecho, el No. diputado Heller, así que le agradezco mucho bueno. que vamos a Mi hacer... saludo a... Claro, al vaya amigo Carlos, Heller. ahí lo va a Ah. escuchar. Gracias, Andrés, ha No, sido le muy agradezco amable. a ustedes y Muchas bueno, gracias. siempre a disposición. Muy y amable. no les obliga, tengo que felicitarlo. Uno tiene sus años como legislador y realmente quiero felicitar al canal el auge que le dieron, ¿no? ¿Vos La viste? importancia. Los ponemos en evidencia, ¿no, Carlos? ¿Usted qué Sí, dice? sí. Los ponemos más No, ahí en pero la eso es pantalla bueno. como corresponde. Pero ¿saben por qué es bueno? ¿Qué dice? Ahí lo estamos viendo y ¿Saben? escuchando. Hola, Dipu. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, no nos ponen en evidencia, nos habilitan un espacio por el que nos podemos expresar con toda tranquilidad, así que es muy bueno. Creo que es una gran cosa que exista la posibilidad de que la ciudadanía vea el funcionamiento del Parlamento en sus dos cámaras, que vea el funcionamiento de las comisiones, que escuche los debates. Me parece un gran aporte a la construcción, a la consolidación de la democracia. Yo le agregaría algo más a lo que dice Carlos.
esto nos permite no mostrar, que la gente se entere qué es lo que estamos haciendo, Claro, qué hacen más los allá de las legisladores, sesiones. porque a mí me pasó varias veces, y esto ustedes están llegando al interior. Está muy bien, de eso se trata, hacerlo bien O sea, federal, Andrés. yo estoy contento, porque antes Bien. vos venías del interior, yo que soy lejos de Salta, la gente no, hay cosas que no se enteraba si no lo llevábamos nosotros, y ustedes Seguro, a través de las seguro. redes, a través del canal. Bienvenido. Gracias. Eso es de democracia, gracias. Gracias, diputado, un placer. Y lo dejo en buena mano. Ya lo creo. Gracias. Bueno, aquí andamos, diputado Heller, y usted con mucho trabajo, como siempre, lógicamente, bueno, con una sesión que se viene muy bien, ahí va, detrás de cámara. Muy bien, diputado, ¿eh? Era alto el hombre. Se viene el sábado, Carlos, para hablar de ganancias y que esto sea una realidad. Está la ciudad empapelada con que sea ley. ¿Por qué tan importante? Diga. Me parece muy bien. No, bueno, ya tenemos un dictamen de comisión donde en general tuvo unanimidad y si bien hay algunas disidencias de parte de diputados del bloque de Juntos por el Cambio, estamos absolutamente confiados en que el sábado vamos a darle media sanción a este proyecto y al otro que se llama, lo decimos de monotributo para que todo el mundo entienda, pero que tiene un nombre más largo, que tiene que ver con impuestos simplificados para pequeños contribuyentes, alias monotributo. Así que sí, el sábado tendremos seguramente una sesión maratónica que llegará hasta no sé qué hora del domingo, y porque hay mucha gente que legítimamente quiere intervenir en un debate trascendente, pero lo importante para las argentinas y los argentinos es que luego que lo trate el Senado, 1.300.000 personas aproximadamente que venían pagando impuesto a las ganancias van a dejar de pagarlo y solamente un número de alrededor de un 7% de los trabajadores registrados van a continuar pagando impuestos y los jubilados que hoy pagan un 5 y pico por ciento van a quedar algo así como el 2,2, el 2,3. Que hay una masa muy grande de gente que va a dejar de pagar para que también tengamos una idea de lo que eso significa. Podemos decir que, por ejemplo, un trabajador soltero, tomemos el caso de beneficio máximo, un trabajador soltero que gana 150.000 pesos, hoy debería pagar 115.000 pesos por año de impuesto a las ganancias y pasará a pagar 0. Es decir, que tiene un aumento importante de su ingreso mensual. Pues desde luego, en la medida que luego hay carga de familia y todas esas cosas se van modificando, un buen ejemplo para entender de lo que se trata. Se han incorporado muchísimas mejoras en el debate, donde se escucharon propuestas, sobre todo de la representación de los trabajadores, de las distintas representaciones de los trabajadores. Se han puesto en tiempo y forma cuestiones como la del cónyuge, es decir, la ley hasta acá hablaba del cónyuge y acá estamos hablando del conviviente, es decir, algo que reconoce todas las formas de uniones parentales que hoy las leyes y los usos y costumbres de nuestra sociedad han aceptado. Se ha dejado fuera el aguinaldo, se han incluido las extras para hasta ciertos niveles, se ha incluido al sector de salud, también por las horas extras que el sector de salud todavía tiene que seguir haciendo en esta etapa del COVID. Es decir, que hay un importantísimo esfuerzo fiscal. Esto se calcula que va a estar con un costo anual de unos 47.000 millones de pesos. Vamos a ver el costo final, porque creo que va a ser un poco más, porque el cálculo que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso es anterior a algunas cuestiones que se fueron incorporando, guardería, por ejemplo, que también se incorporó y que no estaba en el proyecto original. Así que creo que estamos frente a un muy buen proyecto, del que siempre uno podría decir por qué no tal cosa, por qué no le agregamos esto y por qué no le agregamos aquello, pero insisto, lo cierto es que casi 1.300.000 personas
van a pasar a tener 0 impuesto a las ganancias y se les va a devolver lo que hubieran pagado en estos 3 meses de enero, febrero y marzo, se les va a restituir. Es decir que además un montón de gente se va a encontrar con una suerte de bonus, un aguinaldo extra, diría yo, un pequeño aguinaldo extra que tendrá distintas escalas según de quién se trate, de la situación individual, pero que efectivamente también tiene un costo significativo, pero que hace a una cuestión de justicia, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto anual y sería injusto que quienes estuvieron pagándolo y no les corresponda por la aplicación de la nueva ley resulten perjudicados. Bien. Así que eso también hemos dado este carácter retroactivo, lo que también le sacó urgencia al tratamiento, porque al plantearse que se va a devolver lo que se retenga, también le saca un poco de urgencia al tratamiento. Diputado, Laura Serra lo saluda. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, como siempre. Laura, ¿cómo te va? Bien. No, usted hacía mención recién al costo fiscal de este proyecto. Justamente la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado lo que usted mencionó, más o menos 46.000, 47.000 millones de pesos anuales. Sí. Ahora, tengo entendido, porque creo que se lo mencionó durante el debate y ahí va la consulta, que la intención del oficialismo del gobierno es justamente compensar parte de este impacto fiscal con otra iniciativa que se ha presentado en el Congreso y que tiene que ver con un aumento del impuesto a las ganancias a las empresas. Es un proyecto que todavía no empezó a debatirse en la comisión que usted preside y justamente la pregunta es si después de ganancias, después de la sesión de este fin de semana, su intención es poner en marcha esta segunda parte del impuesto a las ganancias. Es un tema sobre el que estamos trabajando y estamos trabajando con cuidado, tratando de encontrar también, como hemos hecho en otros proyectos, los puntos ideales de empresas, sociedades a las que aspiramos a reducir de lo que pagan y a otras que tienen mayor capacidad contributiva porque son las que más ganan, por ahí incrementarles un poco lo que ganan. Porque de eso se trata y estamos trabajando, Laura. Todavía no hay proyecto. El proyecto todavía está en veremos. En realidad, no es que con uno se compensa el otro, sino que el Estado tiene políticas de ingresos fiscales y políticas de gastos fiscales. Claro. En el caso del impuesto a la ganancia de las personas, lo que está haciendo es extendiendo un beneficio a una cantidad de personas que por otro lado no es más que volver un poco a donde se estaba. Acá hubo un fenómeno que sucedió durante los 4 años de la gestión del gobierno anterior, que aumentó notablemente la cantidad de personas alcanzadas por el impuesto a las ganancias, que siempre estaba en el orden de un 10% de los trabajadores registrados, sí. Y que a fines del 2019 y en 2020 fue igual, llegamos a estar en parámetro del 25%, es decir, tenemos que 1 de cada 4 trabajadores registrados paga alguna proporción de impuesto a las ganancias. Lo cual, Laura y demás panelistas, marca también una cosa de una enorme perversidad. Fíjense lo que pasó. Bajó el valor real del salario, creció el desempleo y aumentó la cantidad de trabajadores que pagan impuestos a las ganancias. Una peor fórmula, una mezcla peor es imposible de generar. Lo que está haciendo este proyecto que tiene ya despacho de comisión y que esperemos que el sábado tenga media sanción, es retrotraer la situación al punto anterior, volver al 2014, de la cantidad de gente alcanzada, corrigiendo algunas cosas que se produjeron en aquel momento, y en este caso por eso hay un puente entre los que ganan 150 y los que ganan 173, creo, que evita que se produzcan los cruces de categoría, de que si alguien gana 151, diga, no, me conviene ganar 149, claro, porque así no me descuentan impuesto a las ganancias. Entonces, este proyecto tiene un puente
que va entre 150 y 173, que evita que en cualquier momento las líneas se crucen. Siempre vamos a llegar con este cálculo a que el que gana 172.900 va a tener un nivel distinto del que gana 173.100. Y no se va a dar que el que gana 173.100 le convendría la otra situación. Y eso lo hemos contemplado con mucho cuidado y es una de las claves de este proyecto. Está muy bien hecho. Bien. Carlos, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Fernando. Carlos, bueno, día atípico para una sesión, el próximo día sábado, las expectativas, va a ser un largo debate porque hay muchos oradores ya anotados del oficialismo y que seguramente también de la oposición también, ¿no? Sí, me dijeron que sí, yo no tengo la lista, pero me dijeron que nos preparemos para una sesión muy larga. Bueno, pero son esos temas trascendentes que lógicamente las diputadas y los diputados todos quieren tener fijado públicamente cuál es su posición, porque en definitiva estamos hablando de los representantes del pueblo que tienen que rendirle cuentas a su votante y entonces es lógico. Se hace pesado, se hace tedioso, pero es necesario, porque todo aquel que quiera hablar tiene que poder hacerlo. Creo que hay que acordar, y eso se hace en labor parlamentaria. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué cosa? Labor. No tengo idea, yo no Es el mismo sábado a las 10:30 de la mañana. Perfecto. Sí. Perfecto. Actualmente es una hora antes de la hora que está convocada la sesión. Está muy bien. Eso es lo habitual. Así que estamos preparados. La reunión tiene 4 temas, no solo esto, porque tiene, como dije, el monotributo, tiene el tema del antidopaje, que es una cosa que nos están pidiendo del área de deportes, y hay un 4º punto que ahora se me escapa. Educación ambiental, Carlos. Educación ambiental. Ahí. Diputado, ¿puede haber algunas modificaciones en el recinto al tema de ganancias o ya está cerrado el dictamen? Yo sería antidemocrático si dijera que no puede haber modificaciones en el recinto, Laura. No, está bien, pero usted sabe cuando la cosa puede abrirse o cuando se le pregunta al miembro informante si acepta las modificaciones, dice tajantemente no se aceptan modificaciones. Yo contestaría, la verdad no voy a contestarle tajantemente porque además no corresponde. Yo diría que sí, porque hay modificaciones que pueden tener que ver con perfeccionar lo que se está haciendo. Ajá. Y que ayudan y que respetan el sentido de lo que hemos aprobado y entonces son valiosas. Y hay a veces otras cuestiones por ejemplo, y lo voy a decir con todo el cuidado del caso, me opongo en general, pero después quiero, por la vía de la discusión particular, lograr que se aprueben las modificaciones de las que perdí en la otra vez la votación en general. Sí, como pasó el presupuesto. Claro, no se aceptan, por ejemplo, cuando se discutió el presupuesto. Rechazan el presupuesto, pero después la discusión en particular quieren que se aprueben los puntos por los que rechazaron el presupuesto. Entonces, dependen de cuáles son las propuestas para que uno pueda decir que en el recinto se pueden aceptar o no. Hay una cantidad de pequeñas cosas que quedaron dando vuelta que a mí me llevan a hacer suponer que alguna de esas cuestiones probablemente las modifiqué. Bueno, bien. Bueno. Siempre tira, Tito. Laura lo logra. No tengo tiempo para una más, Gustavo Mini. Diputado, 30 segundos. No, 60, un minuto le doy. Un minuto, si es posible. ¿Qué va a pasar con biocombustibles? ¿Esto genera un cisma importante dentro del bloque también? Más allá de lo que la sesión que pasó hoy, fracasada de minoría, de la oposición. No, la ley, la necesidad de contar una ley, recién Sotos lo decía.
Lo que pasó hoy es un invento de la oposición que tiene derecho a hacerlo, porque el reglamento dice que con 10 votos el presidente está obligado, con 10 firmas, el presidente tiene la obligación de convocar a una sesión. El garantizar el quórum es una responsabilidad del que convoca la sesión especial, fracasó. Como dijo el presidente, fracasaron, no hubo tal cosa. Con el biocombustible hay un debate, pero tomémoslo bien. Miren, a veces ustedes, tenemos un problema de ¿cómo diría yo?, de acostumbramiento. Si no se discute es una escribanía. Si se discute es un cisma. Ni cisma ni escribanía. Es saludable que discutamos, no hay problema. Nosotros hemos aprobado alguna ley y el Ejecutivo nos vetó algún punto de alguna ley que aprobamos. Y no hubo ningún cisma. Es normal. En una coalición como la que nosotros formamos parte, acostumbrémonos a que no tenemos pensamiento único ni uniforme y que existen entre nosotros matices y que la clave es que nosotros seamos capaces de discutir los matices y llegar a acuerdos, no a que los matices desaparezcan. No van a desaparecer nunca porque obedecen a que venimos de lugares distintos, tenemos culturas diferentes, hay infinidad de razones. El problema es que hay una firme vocación de quienes integramos este espacio de preservarlo por encima de los matices. Bien. Y entonces los matices los resolvemos debatiendo entre nosotros y construyendo los acuerdos necesarios. Hay un proyecto de biocombustible con media sanción que nuestro bloque considera que no es el mejor proyecto y vamos a intentar consensuar con nuestros compañeros del bloque y compañeras senadores un proyecto que responda mejor a ese pensamiento colectivo. Y vamos a trabajar en eso y no nos asustemos y no le tengamos miedo al tema. Genial, una clase de educación democrática me dio recién. Gracias, diputado Heller. Los vemos, si Dios quiere, el sábado. Nos vemos el sábado. Que siga muy Abrazo bien. a todos. Gracias. Gracias. Hasta aquí el análisis. Se queda con el señor Eduardo Serenellini con más DTV. Chao.